7:32 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anunciante es irme a la pausa. Está conmigo aquí ya en nuestros estudios el congresista Mesías Guevara, que ustedes lo conocen bastante bien, uno de los principales dirigentes de Acción Popular, congresista por Cajamarca. Además preside la comisión que investiga los actos estos de corrupción y actos delictivos que se produjeron lamentablemente en Ancash. Y ha tenido la gente de venir esta mañana para conversar con nosotros de varios temas. Congresista Mesías Guevara, gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy amable. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Bueno, yo quisiera comenzar con el evento político, creo, más importante que está sazonado esta mañana por los dichos del presidente y la primera Ana Jara el día de ayer en torno a su presentación en el Congreso el día de hoy. Hasta ayer se decía que, si bien es cierto, todavía alguna indefinición en el gobierno sobre si iban a hacer un refresco en el gabinete, sacar a algunos ministros, ayer el presidente salió a decir: de ninguna manera, el gabinete está sólido y no van a sacar a nadie. Y la señora Ana Jara salió inmediatamente luego a decir que ella no está dispuesta a entregar la cabeza de nadie por salvar la suya, corroborando lo que el presidente dijo, que no hay ningún cambio. Entonces, claro, la pregunta es: ¿qué le parece eso y si le parece adecuado? No solo porque la oposición está pidiendo que saquen a algunos ministros, sino porque es evidente que por lo menos uno o dos de ellos estaban en una situación, yo diría, que le generaban problemas al gobierno. ¿Cuál es su posición? Bueno, Glaster, efectivamente, ayer las declaraciones del presidente Ollanta creo que a todo el pueblo peruano nos ha dejado un poco desconcertados. En primer lugar, ¿cómo él puede decir que el gabinete está sólido cuando no cuenta aún con el voto de investidura por parte del Congreso de la República? Y ese voto no lo cuenta precisamente porque este gabinete no está sólido como él así aparentemente lo quiere hacer ver a todo el país. Como muy bien lo estás expresando, hay ministros que están seriamente cuestionados, no por su manera personal, sino por su manera de actuar dentro del Congreso. Por otro lado, si nosotros somos más meticulosos, vamos a ver que el gabinete prácticamente está seriamente herido por una sencilla razón: por estos temas de los Cornejo Leak, por estos temas de los famosos lobistas, y por lo tanto, si él dice que está sólido el gabinete, yo le diría que está seriamente equivocado, porque su gabinete está muy, muy magullado. Ahora, ¿no se habrá equivocado? Ayer un amigo me decía, medio bromándome, ¿no habrá querido, en vez de decir sólido, dolido? ¿No? Podría ser. De repente se ha equivocado. Podría ser una pequeña letra. Porque claro, salvo que el presidente y el Ejecutivo en general vivan pues aislados de la realidad, porque creo yo, a diferencia de otros momentos donde ha habido una oposición recalcitrante que sí ha querido generar actos de ingobernabilidad, esto de Juan Díaz Dios, de querer sacar una cosa pues burda, ¿no es cierto?, un correo inventado y sale y quiere tumbarse a Ana Jara, eso me parece burdo. Pero acá hay un reclamo, yo diría, generalizado. Un ministro que ya tuvo un antecedente de lobby de favorecer a una empresa para la cual trabajaba, y después se conocen estas tratativas que tenía con otras para que reglamenten de acuerdo a la empresa la actividad petrolera, es suficiente para decir: oye, busquemos otros, o sea, tampoco sacar el gabinete. Pero dice: no, se quedan todos. ¿Por qué? Yo pienso que el presidente Ollanta esos son los reflejos de su falta de experiencia democrática. No, congresista, pero digamos, ya estamos 3 años en el gobierno. 3 años, pero sin embargo 3 años contra los cerca de 50 años que él tiene, y su consciente de formación militar lamentablemente pesa más. Y en ese sentido, yo creo, incluso todo esto, lo que ha llevado a la crisis que ahora estamos viviendo, es de varios factores. Una también es que él mismo pechó a su propia bancada cuando estaban en la disputa interna para la elección de la mesa directiva. Dijo: las puertas están abiertas para los que quieran irse, y se fueron. Y ahora dice: mi gabinete está sólido, cuando no está sólido. O sea, siempre que dice una cosa, hay que más o menos esperar que pase lo contrario, ¿no? Que pase lo contrario. ¿Por qué? Y eso precisamente se debe porque él está viviendo prácticamente en una burbuja que creen que todo está bien cuando todo está mal en realidad, en estos temas fundamentalmente. Por lo tanto, el gabinete sí está herido, sí está magullado, no está sólido como él pretende decir, no solamente por la presencia de algunos ministros, sino por esta ola y esta sospecha de que habría lobistas. Es más, el propio Daniel Abugataz ha manifestado: sí, en este gabinete sí hay lobistas. Sí, claro. Y por lo tanto, el lobismo es una actividad que hay que reglamentar. Es válido, ojo. No, al contrario. Es válido. El lobismo es válido. Lo que no es válido cuando se da bajo la mesa, cuando ya hay negociados, cuando es sorry, porfa, que me amplíen la pesca, o sea, no te pase. Y cuando se maneja información privilegiada y que no es igual para todos.
todos. Eso ya no es lo mismo, eso es mercantilismo. Sí, Y pues. por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta eso, lo que el presidente, esperemos pues digamos, rectifique su versión, ¿no? Claro, porque lo de Abugataz es bien importante, porque Abugataz puede a veces ser un poco disonante y, digamos, tener a veces también algunos comportamientos políticos medio, a veces, incomprensibles. Pero no se le puede negar que es una persona que ha estado desde el comienzo, fue congresista en el Congreso anterior, y tiene una actividad sido presidente del Congreso, es muy cercano al presidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Y claro, por lo menos deberían escuchar pues a ese tipo de gente para decir, oye, aquí algo está pasando. Pero y ahora, el papel de Ana Jara, porque el presidente vive una burbuja, pero quien era la encargada como de llevar un alfiler y rompérselo un poquito para que vea la realidad, era Ana Jara. Ana Jara era el principio de realidad política en el país. Y Ana Jara es congresista también, Claro. además de ser ministra, por lo tanto ella sabe lo que realmente pasa en el Congreso de la República. Cuando ella empezó a tirar los puentes con los demás, con las más bancadas, con todos los congresistas, yo no le veía un buen augurio. ¿Por qué? Porque ese mismo mecanismo ya había sido utilizado por Juan Jiménez Mayor. Incluso él había hecho mesa de trabajo, había hecho reuniones que iban más allá de las bancadas, incluso con Sí. los responsables de los partidos políticos, pidiendo propuestas. Sin embargo, quedó simplemente para la fotografía. Y ella hizo lo mismo. Incluso yo diría que hizo un remedio de lo que hizo Juan Jiménez Mayor, porque ya no había más voluntad. Y acercarse, por ejemplo, a la bancada fujimorista, que hay que ser claros, es intolerante, no cree que en el diálogo, no cree en la conversación abierta y franca. Acercarse a la bancada aprista con ese mismo mecanismo, yo creo que fue una pérdida de tiempo por Ana Jara. En principio, yo sí estoy preocupado, Graster, Sí. porque el escenario, como en ese momento se nos presenta, ya hay varias cosas. Por un lado está la impericia del presidente Ollanta Humala y por otro lado están los intereses subalternos del APRA, que ellos están pretendiendo pasar, como dicen los jóvenes, muy piola o desapercibido en torno a lo que significa la megacomisión, en torno a lo que tiene las serias acusaciones de Alan García, no solamente de la megacomisión, sino de sus títulos, sus grados. Y por otro lado está el fujimorismo, que tiene en la agenda única el indulto de Alberto Fujimori. Sí, pues. Y todos estos temas se están entrelazando para mala suerte del país. Por eso yo espero que hoy tengamos toda la lucidez para salir de este entrampamiento. Ahora, pero esa lucidez, congresista Mesías Guevara, debería llevar a las bancadas como la Acción Popular Frente Amplio y otras a que a votar por el gobierno y decir, no nos gusta tanto, hay una serie de problemas, pero es mejor esto a entrar a un ambiente donde sea el APRA, el fujimorismo, los que dispongan, hagan y deshagan el gobierno. Esa es un poco la lógica. Bueno, eso podría ser una lógica, pero sin embargo también nosotros tenemos que evaluar qué es lo que pueda ocurrir. Ya lo hicimos anteriormente cuando votamos por la mesa directiva del Congreso. Nosotros no la jugamos, especialmente ustedes al final dijeron, porque esto es importante decirlo, José Mesías Guevara al final decidió votar por Ana Solórzano. Sí, por el razonamiento es, claro, yo no voto por el fujimorismo y el APRA de ninguna manera porque hay claramente una vocación de generar pues un ambiente de impunidad. Y ahora es importante también marcar distancia. Sí, eso lo que no significa, y no va a significar, ojo, no estoy adelantando opinión porque hoy nos reunimos la bancada, vamos a analizar todos los aspectos, todos los factores, porque en primer lugar, la bancada fujimorista ha puesto en la mesa la petición de la cabeza de García Sayán como algo obligatorio, como Salomé, que pedía la cabeza de Juan Bautista. En este caso nosotros estamos diferenciándonos y es bueno que se sepa el pueblo peruano que esos son caprichos de una bancada fujimorista. Hay temas de fondo, muchos temas de fondo, por ejemplo el tema de los fondos de pensión de los independientes, el tema relacionado con la política agraria. A mí me alegra, por ejemplo, que ayer Ana Jara se haya sentado a su lado el ministro Benítez, el ministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque significa que algo he escuchado. Porque mi bancada es la única que ha empezado a decir, oye, la política agraria, la política ganadera, que es el sostén primario de nuestro país, donde viven millones de familias, no puede estar abandonada a su suerte. Eso es una señal clara, pero sin embargo, yo creo que sí, tenemos que diferenciarnos del aprismo y del fujimorismo fundamentalmente. Pero ayer, digamos, mientras el presidente decía, no sale ningún ministro, mientras Ana Jara, digamos, casi por una cuestión casi de subordinación militar, sale a decir exactamente lo mismo, hay un mensaje por las redes de Nadine Heredia y dice, la bancada nacionalista a favor de suspender el aporte de los independientes a las AFPs.
Dos cosas en relación a eso. Primero, que daría la impresión de que Nadine Heredia como quiere demostrar que ella tiene el poder, porque la ministra no puede mover, la primera ministra no puede mover un ministro, el presidente no le da la gana y ella sí puede mover a todas las bancadas para que vote. Y lo que se ha dicho en relación a eso es el segundo punto, es ya con esto Acción Popular y Frente Amplio se quedan tranquilos porque ellos habían pedido que se suspenda esto de los aportes y les hablaba a ellos, entonces ya van a tener el voto de Acción Popular y Frente Amplio. No, bueno, con nosotros no ha hablado de ninguna manera. No, pero está hablando con los gestos políticos, le está diciendo ahí pero sí es cierto, es fundamental para ustedes. Nosotros es fundamental el respeto a los trabajadores, el respeto, incluso estamos pidiendo también el sueldo mínimo vital que se ponga en la agenda, ya el ministro Botaro le ha ofrecido eso, pero lo que sí no estoy de acuerdo es en la manera como ella ha irrumpido ayer a través de las redes sociales. Incluso para mí es una mala señal. Para mí significa que ella está encima tanto del presidente Ollanta Humala y de la propia ministra Ana Jara. No, yo creo lo mismo. Yo creo eso también. Y eso está clarísimo. Está clarísimo. A no ser que ella, en su afán de querer colaborar como presidenta del Partido Nacionalista, desenredar este tema, haya pretendido lanzar ese mensaje a través de la red social. Pero yo creo que al contrario, ha sido como un boomerang. ¿Por qué? Porque ha generado mayor desconcierto y ya le ha hecho un flaco favor a la señora Ana Jara, porque la ha mostrado con mucha debilidad. Claro, la ha terminado despintando, ¿no es cierto? Porque ella ha estado todo este tiempo como queriendo dar la sensación de que tiene un peso propio, que tiene una capacidad política de negociar, que tiene ideas, que sabe qué hacer. Al final, a la hora de la hora, no puede sacar a un ministro, no puede cambiar a nadie, y la señora sí puede hacer que su bancada, que votó a favor de los aportes de los independientes a las AFPs, ahora vote en el sentido contrario. Y eso también es bueno precisar que nosotros del Congreso, con el ánimo de bajar la calentura de este proceso, hemos disminuido nuestra observación en relación a Ana Jara, porque al inicio, cuando ella asumió el cargo, yo fui en un periódico que me entrevistaron y dije que ella era la secretaria escudera de Nadine. Era más cercana incluso que Ana María Solórzano, que es la presidenta actual del Congreso. ¿Y se reafirma en eso? ¿Cree que por los hechos le han dado la razón? Yo, en lo personal, disminuí con el ánimo de colaborar. Claro, pero los hechos mismos me dicen, oye, Mesías, tú tienes razón, ¿no? Mira lo que está apareciendo a través de las redes sociales. Por lo tanto, ahora los hechos hacen que reafirme lo que yo dije en su momento. Que fue que ella era la escudera y que ella era prácticamente la secretaria de la señora Nadine Heredia, ¿no? Yo lamento mucho que los hechos... Yo también... traigan a la agenda algo que yo no quería traer ese tema a la agenda. ¿Sabes qué? A mí también me apena, porque yo creo que Ana Jara tiene muchas virtudes políticas. Creo que las tiene. Pero hay una que no tiene, que es la fundamental. Es carácter y peso personal para poder decir al presidente, usted está equivocado y tenemos que romper este gobierno de manera distinta. Ha terminado como los anteriores, agachadito la cabeza y sencillamente aceptar lo que dice el presidente. Punto. Y yo estoy llegando a la conclusión también de que la pareja presidencial tiene fundamentalmente un ánimo casi parecido al APRA. Por ejemplo, el APRA tiene el famoso abrazo del oso, ¿no? Ajá. Es decir, que cuando te abraza ya fuiste, ya. Sí. Y en ese algo parecido pasa con la pareja presidencial. Trajeron a César Villanueva, que estaba muy bien como presidente regional, lo trajeron, lo abrazaron y lo desaparecieron. Y lo quemaron. Y ahora va a pasar algo parecido con Ana Jara, que lamentablemente no está teniendo la capacidad de respuesta que en estos momentos las circunstancias así lo exigen. Y yo lamento por el país, por eso creo de que la señora Nadine Heredia ayer ha cometido un gravísimo error al lanzar ese mensaje a través de las redes sociales. Sí, congresista Mesías Guevara, quería plantearle otro tema y que tiene que ver con el asunto de Ancash, ¿no es cierto? Hemos visto estos días que ha habido un pleito público entre el ministro Urresti y la Fiscalía, a través de la fiscal Barreto, por el tema de... ellos no me dan todas las herramientas para yo capturarlo, lo están protegiendo. Y más bien la otra dice, oye, que la policía no da información suficiente, yo no puedo mandarle cerraje porque me terminan enjuiciando a mí. ¿Hay ánimo de encubrir en algunos otros lados a estos personajes? Yo pienso que lo que existe es una desconfianza, una descoordinación estrecha, no existe un trabajo de inteligencia adecuada por parte del Ministerio del Interior y que está haciendo incurrido. La propia fiscal Marita ha manifestado
en el sentido de que le han hecho cometer un gravísimo error de allanar una casa que no correspondía. Ajá. Por lo tanto, aquí creo que el ministro Rextin lo que él tiene que hacer es un trabajo más cercano a inteligencia. Y ellos saben cómo hacerlo, Sí, claro. pero cuando quieren hacerlo. Y lamentablemente en estos casos, pues están haciendo que ya la sospecha, la suspicacia se imponga sobre un trabajo que ellos deberían hacer. Yo pienso que lamentablemente en estos momentos en nuestro país se ha perdido la credibilidad y la confianza en las propias instituciones, y eso es muy lamentable. Es muy lamentable. Por ejemplo, en el tema de los procesos que se siguen en el caso de la Centralita de Ancash, hay una descoordinación entre la Fiscalía, el Poder Judicial, cuando ambos deben estar estrechamente relacionados si es que se quiere lograr algún objetivo común y claro con resultados. Ahora, pero esa positivos. descoordinación es una descoordinación propia de una, a veces, digamos, quehacer independiente y que no tiene como su principal interés pues el hablar con el otro, o es, digamos, administrada de tal manera para que no se llegue a saber qué pasó. Son las dos cosas, yo diría, son las dos cosas. En el Perú, mientras no entendamos que somos un sistema, las instituciones interdependientes, es decir, no independientes, que no somos estancos, y en ese sentido jamás vamos a lograr los objetivos comunes. En este caso, también está esa sospecha de que esta interdependencia no quiere consolidarse precisamente para responder a intereses subalternos. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que el Poder Judicial devuelva, revoque los mandatos que ha hecho su sala inferior por mandato de la Fiscalía diciendo que están mal hechos, están mal sustentados? En pleno siglo XXI podemos estar pensando que hayan acusaciones, denuncias mal sustentadas por los fiscales, o es que ha sido adrede para que el caso no vaya. Hay muchos que dicen, entendidos en la materia, que manifiestan de que esa es una manera de generar una ayuda, o una ayudadita, una manito, para que el proceso se caiga y no se vaya al objetivo final, que es el tema del juicio pertinente. Ahora, en el caso de, ya para ir terminando, del actual fiscal de la Nación, usted ha dicho, es una declaración suya que tiene mucho que explicar sobre el caso Ancash. Hoy día hay una publicación en el diario Perú 21 que habla de que él, por un lado, sale y dice: yo no tuve nada que ver con la remoción de los fiscales y con, digamos, el hecho de que le hicieron la vida imposible a estos fiscales en Ancash, pero hay documentos clarísimos donde él fue un persecutor, pero terrible de ellos, por un lado. Y por otro lado, que dicen que él puede estar muy interesado en que estas cosas pasen para no llegar al fondo donde puede estar comprometido. ¿Siente usted eso? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, Glaster, hemos preparado un expediente especial para el Ministerio Público, donde hay involucrado muchas personas, que por favor no te puedo dar los nombres. Sí, claro. Pero sí te digo de que hay un expediente especial que estamos trabajando, lo que incluso la próxima semana, Dios mediante, ya debe estar ingresando a la sesión del grupo de trabajo. Ajá. Para ya dar a conocer ya todo el colegiado de lo que hasta ahora se ha logrado investigar en torno, no solamente a una persona, sino a toda la actuación del Ministerio Público que ha ocurrido entre la región Ancash y acá en Lima. Por lo tanto, es un expediente bastante delicado, y también está el expediente del Consejo Nacional de la Magistratura, el expediente del Poder Judicial. Es decir, ahí por eso te estaba manifestando de que lamentablemente en nuestro país esa interdependencia funcional y sistemática que debería de darse de manera sólida no se da. ¿Por qué? Hay que llegar a las diversas conclusiones. Hay una serie de sospechas. Incluso la semana pasada, ajá, me pareció muy interesante que el presidente del Poder Judicial, a través de un medio de comunicación, diga y admita por primera vez que hay jueces y fiscales involucrados en redes criminales. Ajá. Lo dijo abiertamente. Lo dijo después de que usted, claro, le jaló las orejas públicamente. Nosotros, dijo: presidente, ya pues hace tiempo le mandamos carta para que colabore y no colabora, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que ahí hay pequeños avances que podrían ser grandes, de gran impacto para lo que significa la investigación y sobre todo para la reforma de estas principales instituciones que son tutelares. Si estas instituciones no se modernizan y no actúan con transparencia y profesionalismo, en definitiva, en el país no habrá justicia. Y si no hay justicia, definitivamente no hay paz. Y si no hay paz, no habrá desarrollo. Ayer, una entrevista que tenía con otro colega suyo, me decía: si yo fuera congresista, tendría dos variables.
la inseguridad ciudadana y el tema de la inversión. Yo le digo, un momentito, estoy de acuerdo contigo en la primera, que es la inseguridad, pero la segunda no tanto, porque la inversión es un medio, no es un fin. Lo que sí debemos de ver es que no haya corrupción, porque la corrupción es la que frena las inversiones, incluso incrementa el riesgo país. Por lo tanto, acá hay que decirle a estas instituciones que son los que velan por no haya impunidad, y si no logramos eso, lamentablemente nuestro país no será competitivo. Exactamente. Congresista Mejía Guerra, muchísimas gracias. No, gracias por esta mañana. No, al contrario, gracias. Siempre es un gusto poder escuchar la palabra de un congresista que hace un buen trabajo y que está, por cierto, abocado a estas tareas de ojalá sanear. No, incluso hoy en la mañana, hoy en la tarde, perdón, Glaster, Sí. tenemos una reunión de trabajo con el propio ministro de Economía. Con Castilla. Ya. Hoy a las 5 de la tarde vamos a reunirnos para ver cómo se transfirieron los fondos hacia el gobierno de Ancash y qué controles pusieron ellos para que ese dinero sea bien administrado. ¿Por qué? Porque presumen que puede haber una responsabilidad ahí también de haber dado sin control. Eso es lo que, por ejemplo, en mi región Cajamarca no le suelta ni un solo... No, le cortaron el caño, por santo, ¿no es cierto? Claro, no le sueltan... Y acá le daban. Y en mi región Cajamarca, olvídate, pues, incluso yo estoy peleando permanentemente para que le transfieran recursos y bajo el San Benito de que somos antiinversionistas nos han negado todo el caño. Cerrado todo, sí. Entonces habría que preguntarle por qué... Porque a este se le abrían, no solo el caño, sino le daban aparte Y hace 2 años le dieron un premio a César Álvarez. Yo me acuerdo, y el presidente de Tomás se lo quiso traer aquí. Lo quiso traer acá. O sea que ahí vieron solamente cómo se gastaba, pero no la calidad del gasto. Por lo tanto, eso hay que investigar también. Muchísimas gracias. No, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Son las 7:54.